Bueno, bienvenidos al módulo número 11 de esta Tecnicatura en Control y Auditoría Gubernamental. Mi nombre es Germán Huber y los invito a participar de este video educativo del módulo que nos ocupa, que se llama Técnicas para la confección de programas de auditoría. Así que los invito a recorrer la temática que vamos a tratar a lo largo del desarrollo de todo este encuentro. Para empezar, uno de los temas que nos parece importante definir son los objetivos sobre los que vamos a trabajar durante el desarrollo del video. Nos hemos planteado tres objetivos. El primero de ellos es familiarizarse con la utilización del material impreso. Es decir, la idea que tenemos es que ustedes, para acceder a la utilización del video, previamente hayan leído y estudiado la guía de material que le hemos entregado de manera impresa. Es decir, este video se constituye como una herramienta complementaria de ese material impreso que ustedes ya tienen. Por eso también lo invitamos a tener presente, digamos, esta guía cuando estén haciendo utilización de este nuevo material. El segundo objetivo planteado tiene que ver con fortalecer los conceptos claves para la confección de programas de auditoría. En este sentido, aquí hay una cuestión central, neurálgica, que aporta este nuevo módulo, que son los programas de auditoría. De allí que nos interese que a la finalización del mismo ustedes tengan muy presente y muy claro cuáles son los conceptos claves para el desarrollo del mismo. Por último, y como elemento agregado en lo que hace al estudio con este material, nos hemos propuesto generar un espacio para pensar la auditoría desde la propia realidad laboral. ¿Qué estamos proponiendo con esto? Bueno, desde la dirección conjunta que tenemos con el profesor Oscar Costa, siempre nos hemos planteado que el objetivo central de una tecnicatura es que ustedes puedan aprender, incorporar habilidades que sean de aplicación para el ámbito del trabajo. Por ello, en la medida que avancemos con el desarrollo del video, lo que intentamos es que ustedes puedan, a la medida que van incorporando los conceptos que se van aportando, pensarlos, para pensar, decíamos, pensarlos desde su realidad laboral. Bien, planteados los tres objetivos, vamos a presentarles cómo capitulamos este video. Para ello, vamos a ver, nos hemos propuesto siete capítulos. 1, concepto de auditoría. 2, elementos de juicio, evidencia. 3, naturaleza de los elementos de juicio. 4, credibilidad de los elementos de juicio. 5, costo de la obtención de los elementos de juicio. 6, procedimientos de auditoría. Y 7, programas de auditoría. Ustedes habrán podido advertir que la estructuración de estos 7 capítulos tienen similitud, correlación con la guía escrita. De allí la importancia de, como insistía, acceder en este video en la medida en que hayan leído de manera previa la guía de tipo escrito. Bien, un dato más que quiero que tengan en cuenta es que el capítulo 1 es un capítulo transversal a todos los módulos de auditoría, o sea, no es solo de aplicación para este. Hemos creído conveniente incorporar, si podemos ver, ese capítulo 1, concepto de auditoría, incorporar a esta instancia que ustedes ya tienen varios elementos en lo que es el control de auditoría gubernamental, para refrescar algunos elementos y ubicar en dónde estamos en el dictado de la materia. Dicho esto, tengan presente que el punto 2 al 7 de la estructuración que nos hemos propuesto tratan o son exclusivos de la formación de este módulo de técnicas para la confección de programas de auditoría. Muy bien. Ahora entonces, como decíamos, vamos a pasar al capítulo 1, concepto de auditoría. Decíamos, un concepto de tipo transversal.
Aquí yo me quiero detener, antes de ir a el detalle de un concepto pormenorizado y académico, dar una pauta global de comprensión. Me parece importante, normalmente cuando uno dice, ¿qué es la auditoría? Dice, bueno, es un control. Entonces viene la pregunta, ¿y qué diferencia tiene el control respecto de una auditoría? Bueno, aquí sería interesante que ustedes imaginen un conjunto donde el conjunto sea representativo de controles diversos. Un subconjunto de esos controles es la auditoría. Dicho de otro modo, toda auditoría es un control, pero todo control no es una auditoría. ¿Y qué define algo para que sea auditoría o no lo sea? A nivel global, lo que se suele decir es que la auditoría es un control jerarquizado. ¿Qué se entiende por jerarquización del control? Bueno, por un lado se habla del concepto de independencia, es decir, quien está haciendo el control es independiente del objeto que revisa. De alguna manera, por ejemplo, cuando uno hace una conciliación bancaria, está haciendo un control. Pero el que la realiza no es independiente del objeto en el sentido de que responde a un director superior, inmediato superior, que en definitiva es quien define la jerarquía y es quien a esa persona la califica. Por otro lado, para hablar de jerarquía, también se suele decir que desde el punto de vista de la auditoría hay el informe del auditor va dirigido o al contratante, que puede ser un tercero o puede ser un organismo público ajeno al objeto auditado, o si pertenece a la organización, es alguien el que recibe ese informe de jerarquía máximo o máximo responsable. Es decir, nunca va, digamos, al inmediato superior el informe del auditor, sí un informe de control. Bueno, estas dos aristas, por decirlo, la independencia y este concepto de que normalmente va a o para definir una auditoría, el informe va a la máxima autoridad o a una autoridad ajena, al organismo objeto de auditoría, es lo que se entiende o caracteriza el concepto de jerarquización. Por eso, y para cerrar la idea central, cuando pensemos en auditoría es un control, pero debemos tener esta idea, un control jerarquizado. Bueno, dicho esto, vamos a repasar ahora sí un concepto más pormenorizado respecto de qué es lo que se comprende por auditoría. Dice, es la obtención y evaluación de datos de una entidad económica para determinar el grado de correspondencia entre la información y los criterios establecidos y comunicar el resultado. Vamos a ver cada uno de estos elementos desagregadamente que resultan claves e importantes que ustedes puedan llegar a comprender. El primero es la obtención y evaluación de datos. Y me anticipo a decir que este módulo trata fundamentalmente, o les diría exclusivamente, de este punto. Obtención y evaluación de datos. Uno cuando se piensa en situación de auditoría, ¿qué hace? Bueno, recoger elementos. ¿Qué son esos elementos? Registros, información, documentos, facturas, etc. Ahora, ¿para qué recoge todo aquello? Bueno, eso lo que recoge está dirigido a revisar, ¿sí?, algún objeto definido. Se suele llamar entidad económica. Aquí voy a hacer una revisión hacia el módulo anterior que ustedes tuvieron. Es decir, el objeto debe estar definido y puede desglosarse o calificarse dentro de lo que ustedes han visto como auditoría integral. Es decir, recuerdo, ustedes habían visto que dentro del concepto de auditoría integral ese objeto podía ser de información, contable, presupuestaria, podía ser operativo, podía ser de cumplimiento o podía ser de actividades de control interno. Es decir, dentro de esos cuatro elementos que ustedes ya vieron, podría definirse el objeto de auditoría. Pero les agrego un dato más. Por ejemplo, el primer elemento que mencionábamos. Uno está haciendo
la auditoría de la cuenta de inversión de un organismo público. Ese es podría ser el objeto macro. Pero también a nivel de objeto de auditoría, uno podría definir un elemento más pequeño de ese mayor objeto. ¿Cuál sería un ejemplo? Bueno, pensemos en hacer la auditoría de los saldos de la cuenta de caja de la organización. Los saldos de la cuenta de caja son un elemento integrante de una expresión presupuestaria mayor que es la cuenta de inversión. Entonces, además de calificar a nivel macro los objetivos de auditoría en el concepto de auditoría integral, ustedes también podrían definir una auditoría en porciones menores. Lo importante es que tengan un objeto definido. ¿Para qué? Para poder ir a buscar los elementos necesarios que respalden esa información. Ahora, el tercer elemento que tenemos, ya vimos obtención y evaluación de datos, entidad económica, objeto, es un tercer elemento que habla de determinar el grado de correspondencia entre la información objeto de auditoría y los criterios establecidos. Síganme en la placa. La información objeto es la misma que es objeto de auditoría. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cuando a uno va a hacer una auditoría, le entregan una información, que es el objeto de auditoría. Siguiendo el ejemplo que daba anteriormente, si uno va a hacer como objeto, tiene definido auditar los saldos de la cuenta caja, la información que le van a suministrar, por ejemplo, podría ser un parte de tesorería, ¿sí? O un subdiario de caja. Es decir, es información que me entregan para ser auditada. Pero un elemento importante, muy importante, que se debe tener en cuenta, es que antes de empezar a buscar o recoger esa evidencia de la que estábamos hablando o elementos de juicio, es que tenga presente el auditor este otro punto, criterios establecidos, porque el auditor, la función del auditor es determinar el grado de correspondencia entre esa información que me entregan y los criterios establecidos. Siguiendo con el ejemplo, ¿cuáles son los criterios establecidos? Bueno, depende de la normativa aplicable para el caso. Quiero poner un ejemplo en la línea de lo que estamos hablando. Uno le entregan la información y va a auditar el saldo de la cuenta caja. El saldo dice que hay 1.000 pesos. Ahora bien, si usted tiene que ir a buscar la evidencia, va a ir a contar ese dinero y contar a ver si hay 1.000 pesos. Pero se puede plantear la siguiente situación: que usted cuente que hay 700 pesos y hay un cheque por 300 que integran el total de 1.000, un cheque firmado por ejemplo, el tesorero. ¿Cómo resuelve ese caso el auditor? El auditor podría decir, me parece que no corresponde, pero el tesorero le puede decir, mire, usted acá tiene en total 1.000 pesos a cobrar. Bueno, por eso es muy importante que previo a avanzar en una auditoría o en obtener esos elementos, el auditor tenga muy presente esos elementos preestablecidos que me dan la pauta de cómo se debe interpretar el caso. Siguiendo la línea, si la norma presupuestaria o el manual de cuentas nacional o provincial o aplicable dice que en los saldos de la cuenta caja solo debe haber dinero en efectivo, ese es el sensor, ese es el marco que tiene el auditor para, en el caso planteado de encontrar 700 pesos en efectivo y 300 con un cheque, hacer la observación. Porque no hay un grado de correspondencia entre la información que me suministran, que me dicen que el saldo es de 1.000, ¿sí?, y los criterios establecidos, que dicen que solo puede haber 1.000 pesos. Cuando el auditor fue a buscar los elementos de juicio, cuando fue a recolectar esa información, se encontró que solo había 700. Ahora bien, si la norma definida hubiese dicho que los saldos de caja se pueden integrar con efectivo y con cheques también, posiblemente en ese escenario el auditor no hubiese tenido que hacer ningún tipo de observación. ¿Sí? Entonces, de allí la importancia de tener presente este tercer elemento, conseguir los criterios preestablecidos para avanzar sobre el objeto y recopilar datos. El último punto para cerrar el concepto es comunicar el resultado a través de su informe. O sea, el auditor cierra el concepto de auditoría, podríamos decirlo, una vez que además de haber hecho el estudio de ese objeto, haber recogido datos, haberlos evaluado, haberlos comparado con los criterios establecidos, formula su informe y lo entrega a quien lo solicitó.
Entonces, no podríamos hablar de auditoría si no estuviese este elemento, porque estaría faltando un elemento principal a lo que hace la construcción del concepto de auditoría. Los resultados de sus tareas deben ser comunicados. Si no, hubo una auditoría parcial o podría decirse que nunca hubo una auditoría. Bien, entonces les propongo pasar al este espacio que nos proponemos en el video que denominamos para pensar. ¿Qué estamos proponiéndonos? Bueno, que ustedes desde su realidad laboral se pregunten, en su última auditoría, ¿se cumplieron con todos los pasos del concepto propuesto? En su última o algunas de estas últimas auditorías que ustedes hayan desarrollado desde su espacio laboral. Revisen los conceptos o elementos claves para la construcción del concepto de auditoría y asócienlos para ver si pueden identificar que haya un objeto definido, que haya elementos preestablecidos o normativa preestablecida, que hayan obtenido elementos de juicio y que hayan comunicado. Los invito a que hagan esta reflexión y no avancen en el video hasta tanto no focalicen los conceptos hasta aquí vertidos, porque les va a servir para poder hacer los pasos de alguna manera que vayan comprendiendo capítulo a capítulo de una manera más favorable y conveniente para ustedes.